Atrás queda la casona del diplomático portugués y junto a mi guía Dorense entramos en un cementerio que guarda una rica historia. Anteriormente te contaba que Colonia Dora albergó a muchas colectividades. Fue un lugar elegido como refugio y como futuro por muchos que huían de la guerra y sus estragos. Aquí, en este suelo, convivieron alemanes, judíos, polacos, turcos, armenios y una docena más de comunidades extranjeras. Los judíos llegaron a estas tierras mucho antes de que Israel se convirtiese en Estado. Hombres, mujeres y niños trabajaron la tierra sacrificadamente y muchos quedaron en ella. Ahora estamos en el cementerio judío, que está ubicado hacia el oeste de lo que es el casco urbano. Es un cementerio que con la llegada de la colectividad judía en 1910, 1911, fue obviamente preparado este lugar para el entierro con los rituales que la religión así lo exigía, y desde allí en más, al ser el único cementerio judío en la provincia durante décadas, aquí también hay judíos que vivieron en comunidades cercanas, como Icaño, por ejemplo. Incluso hay personas que fueron traídos de lugares cercanos a Santiago del Estero capital, y hasta los últimos años, hasta el año 2015, que fue el último entierro, al menos que yo tengo registrado, fueron enterrados aquí con todos los rituales. ¿Y se tiene registro del año en que llegó el primer judío aquí a Colonia Dora? Bueno, la Jewish, que era la institución que los nucleaba a los inmigrantes y que los ubicaba en distintos lugares del mundo, compró estas tierras alrededor de 1910. Compró 2.980 hectáreas con la pretensión de comprar luego 40.000 hectáreas para instalar la colectividad judía más grande de esta parte del continente. No se dio después por una serie de cuestiones que consideraban no viable la productividad de las tierras, pero se instalaron en este lugar 83 familias, que es una cifra muy importante teniendo en cuenta las dimensiones del poblado en ese momento, y de la cual fueron abandonando paulatinamente la zona. Hoy en Colonia Dora no vive ningún judío, pero sí han dejado una muy importante impronta cultural. Aquí en Colonia Dora, por ejemplo, para poner un ejemplo muy común, pero que sirve, cualquier ciudadano de Colonia Dora, habitante de Colonia Dora, sabe lo que es el pan ruso, conoce lo que es el pan ruso, pero si le preguntamos por qué se llama así, difícilmente alguien pueda decirnos. Y es herencia cultural de la colectividad judía. Aquí en la zona todos le llamamos de manera genérica rusos, porque la gran mayoría de los que vinieron aquí, de los judíos, eran provenientes del oeste de Rusia, gente que venía expulsada, que había estado en los pogroms rusos y que fueron instalados aquí por la asociación creada por el barón Hirsch para poder salvarlos de esas persecuciones y que pudieran prosperar y crear su familia. Aquí una zona muy arraigada de la lengua quichua, por ejemplo, fue el vehículo de comunicación de esos colonos judíos y árabes también, que muchos de ellos murieron sin poder aprender a hablar bien el español, pero hablaban perfectamente en quichua y se comunicaban en esa lengua. Me llamó la atención cuando recorríamos esta necrópolis derruida por el paso del tiempo, un apellido, Efron. Bueno, yo tengo referencias, conozco a la familia Efron, a quien ya no viven aquí en la zona, están afincados en la localidad de Chamical, en La Rioja, mantengo contacto con ellos, y bueno, seguramente les llamó la atención el apellido por el conocimiento que tenemos del actor, de Zac Efron. Yo hablé con uno de los Efron que ya falleció y me contó que efectivamente cuando vinieron en el barco se separaron. Uno de los Efron fue a Estados Unidos y el otro de los Efron vino para Argentina, y ellos mantenían luego obviamente las familias se diversificaron y demás, pero mantenían un parentesco entre las dos familias, o sea que también tienen cierta conectividad los Efron que vivieron aquí con el famoso actor estadounidense.
Otro dato también llamativo cuando uno ingresa a la necrópolis, hacia la mano izquierda, son tumbas de niños. Desde 1907, año en que se crea el registro civil, aquí en Colonia Dora, se mantienen en perfectas condiciones todos los libros de nacimiento, de función y de casamiento. Notamos que alrededor de 1918 se produjo la muerte de muchos niños, sobre todo en los meses de junio, julio y agosto de 1918. Cuando surge ahora, el año pasado, el tema de la pandemia y nos empezamos a informar más de que no era la primera pandemia, sino que habíamos tenido algunas más que tal vez no habíamos prestado demasiada importancia, vemos que en 1918 también hubo una epidemia, la epidemia de la gripe española, que llegó a todos lados. Y es posible que hayan sido víctimas de esa pandemia también estos niños, porque también hablé con un médico judío, le planteé esa inquietud, y también me dijo que podría deberse a que a lo mejor eran judíos recién llegados, porque se había producido casos similares en la localidad de Palacios, en Santa Fe, que se habían contagiado de alguna enfermedad de la zona para la cual su metabolismo no estaba preparado y se produjera la muerte de esos niños. Y aquí en este cementerio está enterrado Samuel Berco, que fue el rabino que vino con la colectividad judía en 1910 y hasta 1933, año de su muerte, fue el encargado del grabado en todas las tumbas de mármol en yiddish de los que se pueden hoy observar en el cementerio. Colonia Dora fue no solamente el lugar en el que muchísimas colectividades pudieron salvarse de la guerra, de las persecuciones, de las matanzas y prosperar, sino que también pudieron vivir en paz con el resto de las colectividades del mundo, sin dejar de lado lo que deben haber sufrido. Yo siempre digo que hay que ponerse en el contexto de la época y pensar que esa gente dejó en lugares a miles de kilómetros, dejaron a sus padres, sus hermanos, hijos, esposas, esposos, y a los que jamás volvieron a ver y en que muchos casos sabían de antemano que estaban condenados a no volverlos a ver nunca más. Y de todas formas dejaron su aporte para que hoy los dorenses podamos disfrutar de la vida que tenemos y sentirnos orgullosos de ser herederos de ese aporte de tantas colectividades.